Lili, perdón, ¿puedes ver WhatsApp un momentico? Sí, claro. Yo voy a estar acá pendiente del WhatsApp. Edwin, te pido como favor que vos le avises a Liliana en el momento que se abre el seminario, porfa. ¿Está bien? Para ya yo también cerrar mi micrófono. En 5. Grabación en portugués entendida. Todavía faltan 5 minutos. Si no lo estás tirando automático, esperémonos a que sean las 2 en punto. ¿Y yo cómo hago para saber quién está entrando y saludando cuando les digo que escriban en el chat? Tú les dices y ellos van escribiendo y vos vas leyendo el chat. ¿Sabes cómo, Lili? No, ¿dónde veo el chat? Aquí el chat tiene una bombita abajo a la par de donde dice el compartir pantalla, ¿verdad? Abajo pero es hay que una me saca bombita. de la pantalla. No, no te saca. Ah, bueno. Lili, ahora tienen los controles al lado arriba de tu pantalla. Arriba, entonces, sí, cuando compartes pantalla. Comparte pantalla primero, Lili, Ya. te explicamos. Ahí estoy compartiendo, ¿sí? Ok, arriba, arribísima, hay un cuadrito verde, ¿lo ves? Sí, Si lo subes y lo tocas ahí, ajá. ¿lo ves? Ahí tiene que aparecerte una bombita, ¿la ves o no? For more, de pronto. Chat. Ah, no, chat, ya vi el chat. Ahí está el chat. Sí. Ahí, ¿Y ustedes ven el chat? No. Sí, nosotros también vemos el chat. O sea, Pues ven si lo el chat. tienes, si lo tienes abierto, nosotros no vemos la pantallita de ese chat que estás viendo vos. Ah, vale. no, o sea, ustedes en este momento están viendo solo... Solamente la presentación en PowerPoint. Listo, ya. Esa era mi duda. Ajá, perfecto. Voy a dejar entonces ese chat abierto porque ahí también me pueden escribir. Sí, pero eso recuerda, Lili, que lo ve todo el mundo. Entonces ahí no podemos escribirte, Lili, ya, cállate, ya, no digas. ¿Entonces lo apago? Entonces, o sea, No. Si yo te escribo a vos, todo el mundo lee lo que yo te escribo, ¿de acuerdo? Claro. Por ahí no podemos, ¿ok? Listo. ¿Quién le va a pasar las preguntas a Lili? Laura. ¿Nadie? Carlos, o sea, yo se las paso a Carlos, Ok. o Carlos las ve y... Ok. Te las paso por WhatsApp, Lili, y tú también por WhatsApp. El stream en Facebook, les aviso. ¿En vivo? Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este segundo webinar sobre minería de oro en la cuenca del río Amazónico. Mi nombre es Liliana Ávila, yo soy abogada senior del programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Y hoy voy a ser la presentadora la moderadora de este espacio. Los invito a que mientras van llegando todos los asistentes, puedan escribir sus nombres si quieren, de qué organización o de qué espacio nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, Claudia, de Bolivia. Buenas tardes, Luis Fernando, de la Contraloría General de Bogotá. Buenos días, Adrián. Buenas tardes, Adriana. Hola, Elis, ¿cómo estás? Ayer te vi también en el taller. Hola, Héctor, de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hola, Rosa. Buenas tardes. De Conservación por Labs Perú también. Carlos, ¿cómo estás? Annalise, también de Austria.
Muy bien, que nos acompañen también de Guatemala, de Bolivia, de Venezuela. Hola, Laura. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Un gusto también saludarte. Hola, Ann, ¿cómo estás? Desde los Estados Unidos también nos acompañan. Bienvenida. Hola, Isabela de Venezuela, ¿cómo estás? Hola, Paco, ¿cómo te va? Saludo fraterno también para ti. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Saludos también para ti y todos los que se suman desde Ecuador. Hola, César, ¿cómo estás? De Perú. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Saludos también para los de Ucayal, en Perú. Hola, también nos saludan desde Francia, Alice, un gusto. Hola, Javier, ¿cómo estás? Creo que esperamos un minuto más y nos damos por... Hola, Julio César, también de La Paz, Bolivia. Un gusto recibir personas de todo el mundo, de hecho, nos están viendo, así que muy importante tener tanta diversidad geográfica en este espacio. Yo creo que vamos empezando entonces. Vuelvo a presentarme para los que llegaron más tarde. Mi nombre es Liliana Ávila, yo soy abogada colombiana y soy coordinadora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, que es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El día de hoy voy a ser la moderadora del segundo webinar del seminario taller que hemos venido realizando esta semana y la siguiente sobre la minería de oro en la cuenca andino-amazónica. Ya a lo largo de las exposiciones y talleres hemos venido ahondando más sobre esta problemática que impacta desde diferentes puntos a diferentes comunidades y que además también tiene diferentes aristas. Yo, antes de todo, voy a hacer algunas precisiones técnicas en relación con, con el, con el, con la logística. Como hay una audiencia tan diversa, vamos a tener interpretación simultánea. Tenemos interpretación en español, en inglés y en portugués. Entonces, para escuchar en su idioma, lo que tienen que hacer es simplemente seleccionar en el botoncito que está abajo, en la parte superior en la parte, sí, superior de sus pantallas, que tiene un mundo, ahí lo pueden ver, el idioma de su preferencia y silenciar el audio original. Eso lo que hace es que pues todo el seminario lo puedan escuchar en el idioma que más les convenga. Yo les cuento también un poco más de AIDA. AIDA es una organización regional
trabaja en todas las Américas, que es una organización de abogados y de científicos, que su misión institucional es proteger la vida y el ambiente, proteger a las personas y al ambiente. Desde diferentes espacios y escenarios tenemos oficinas y abogados trabajando desde diferentes regiones de Latinoamérica y apoyando procesos de defensa de los pueblos indígenas, de los territorios, y justo por eso la Amazonía es un tema pues muy importante para nuestra misión institucional, y justo estamos haciendo este esfuerzo conjunto para intentar avanzar en discusiones que nos lleven a generar sinergias que nos permitan mejorar la situación en relación con la minería de oro en el Amazonas. Les recuerdo que la idea de este seminario es justo generar información para que haya niveles comunes de entendimiento, y por eso también el seminario está acompañado del diseño de un sitio web en donde pues están subiendo todas las conferencias, las discusiones, las notas de todas, tanto de los talleres como de los seminarios, de manera que sea pues un material de consulta permanente que pueda enriquecer también el conocimiento mutuo de lo que está pasando en la región. Y en caso de que tengan problemas técnicos, también tenemos un equipo que está muy pendiente a solucionar cualquier dificultad. Estos son los datos, pueden escribir a este correo, o también llamar a este número por WhatsApp. Hay una persona ahí disponible para ustedes para solucionar cualquier problema técnico que se presente. Creo que ahí están los anuncios previos, y entonces ahora sí damos inicio oficial a nuestro webinario de hoy, que tiene que ver con un tema pues muy importante y se relaciona con los impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas. El Amazonas es una región habitada por indígenas de manera ancestral, y claramente toda la problemática pues que se enmarca y que se deriva de la minería tiene impactos grandes en estas comunidades, pero además ellos también son parte de la solución. Ninguna solución que pase por superar las problemáticas puede ignorar entonces los saberes y las construcciones y pues todos los caminos que ya han recorrido los pueblos indígenas. En ese sentido, para nosotros es un placer presentar a Gregorio Mirabal, que es quien nos va a compartir desde su experiencia pues toda su percepción de la problemática de la minería y todo lo que también están haciendo los pueblos indígenas en el Amazonas para enfrentarla. Gregorio es expresidente de Orpía y electo en el 2018 como coordinador general de la COICA, y es miembro además del panel científico por la Amazonía, y es vocero de la COICA en el Sonido por la Amazonía en Roma. Gregorio es de nacionalidad venezolana y hace parte del pueblo indígena Huayquenay, de la comunidad indígena de Guarinuma, del río Atabopo, en la frontera de Guainía y Río Negro. Gregorio, muchas gracias por aceptar la invitación de AIDA. Como sabes, hay una audiencia muy diversa escuchándote, y tienes la palabra. ¿Cómo quedamos? Yo te voy a interrumpir faltando 5 minutos si es que te pasas del tiempo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me copias? Sí, yo te estoy escuchando perfecto. Bueno, primero agradecerte, Liliana, por acompañarme en este espacio. Jepi Huaycana, Cuchiñape, Conjare Cachano, y Pitana, Gregorio Mirabal, coordinador COI Canoa, todo que estaban con Chavaron. Bueno, un saludo cordial a todos y todas. En primer lugar, yo quiero agradecer a los espíritus creadores de la madre selva amazónica, a los sabios y autoridades indígenas ancestrales por permitir este espacio, por permitir esta voz, por permitir este encuentro, este diálogo de saberes diferentes, de diferentes países,
de diferentes ideologías, de diferentes pensamientos, y que nosotros valoramos las diferencias, pero también valoramos los encuentros en las diferencias. También solidarizarme con el dolor y el luto que hay en el mundo en este momento. El mundo está de luto por esta pandemia, y con mis hermanos contagiados y fallecidos. Y es una vergüenza para el planeta, para todo, una vergüenza moral, ética, que todavía no estamos recibiendo la atención sanitaria que deberíamos. También agradecer a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, a todo su personal, a todos sus aliados que permiten este espacio. A mí me corresponde decir algunas palabras, algunas experiencias, lo que estamos haciendo desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que somos una estructura que tenemos, vamos a decir, pies. La cabeza está en la mitad del mundo, acá en Ecuador, estoy en Ecuador. Ya 2 años en la dirigencia de la COICA, electo en Macapá, en Brasil, en la Amazonía brasileña, en el 10º Congreso. Y tenemos nuestras bases en Perú, Colombia, Venezuela, las 3 Guyanas, Bolivia y Brasil. Y que en este momento, es importante decirlo acá, nosotros estamos haciendo una lucha territorial como pueblos indígenas. Eso lo quería dejar bien claro. Como pueblos indígenas no somos de izquierda ni de derecha, somos indígenas. Tenemos una identidad de más de 15.000 años en la selva amazónica. No formamos parte de los partidos políticos. Estoy hablando de la COIC. Nuestro deber está inscrito en la sabiduría milenaria de nuestros pueblos, de defender a la madre selva amazónica y a nuestra familia. Me corresponde hablar de un tema muy doloroso, un tema que tiene muchas heridas en toda la cuenca amazónica, que son los impactos de la minería de oro en la cuenca amazónica. En otras palabras, hablar de una Amazonía que está siendo saqueada desde hace mucho tiempo. Una Amazonía que está siendo destruida, que está siendo maltratada, que está siendo olvidada por los que deberían protegerla constitucionalmente, institucionalmente. Entonces, solamente quiero ser lo más didáctico posible. Voy a invitar a todos los que nos oyen o nos ven a viajar conmigo un poquito de tiempo. Se dice que estamos desde hace más de 10.000 años o 15.000 años en la cuenca amazónica, los pueblos indígenas. Pero voy a retroceder con ustedes solamente unos 800 o 900 años. Vamos 900 años para atrás, hagan ese ejercicio. Llegamos a ese momento. En ese momento teníamos vigente en nuestra cosmovisión espiritual, natural, sanitaria, de sanación, un respeto por la madre selva amazónica. Eso está escrito en nuestra memoria oral ancestral. Esa es nuestra ley de origen. Nosotros, desde esa visión, vemos los recursos naturales como elementos vivos que conviven con nosotros, todos los seres vivos. Para nosotros los seres vivos son árboles, animales, ustedes le dicen biodiversidad, territorio, y los espíritus de la selva. O sea, hay vida debajo de la tierra y hay vida por encima de la tierra. Desde esta cosmovisión,
uno de esos elementos voy a hablar hoy, uno de los elementos de la naturaleza, que es muy pequeñito, que es el oro. El oro tiene esa visión de sanación, esa visión espiritual, forma parte de la sangre y de los huesos de la selva amazónica de la tierra. Y esa era la visión que existía hace 700, 800, 900 años. Ahora los invito a viajar unos años más arriba y nos vamos acercando a 1492 con la invasión de nuestros territorios, con la llamada colonización española, que fue a sangre y fuego. Fue para nosotros la primera gran pandemia que recibimos, los pueblos indígenas del Abya Yala, que solamente estábamos nosotros en este territorio y recibimos esa pandemia de violencia con mucha crueldad, la invasión de esa potencia colonizadora que era España. En ese momento aparece un nuevo Dios que ahora se llama mercado, ahora se llama neoliberalismo, capitalismo, mercantilismo, que todo tiene un precio. Allí inicia la cruda realidad que estamos viviendo los pueblos indígenas. Ahora el agua tiene precio, los árboles tienen precio, hay que destruir la tierra para generar ganancia, para tener derechos tú tienes que vivir en ese modelo, si no, no existes. Entonces, allí aparece uno de esos dioses, es el oro, aparece allí. Y se dice que se pudieron haber hecho varios puentes de oro, de plata, en la época de la colonización hasta España, con todo lo que se llevaron. Y en ese momento dejaron destrucción y muerte en esa primera pandemia. Ahora, bueno, solo quiero decirle que ya estamos en el 2018, llegamos al 2017, 18, 19, 20, 21. Ya estamos aquí nuevamente. Y en este momento, lamentablemente, tristemente, el oro vuelve a superar al petróleo. En este momento, creo que la onza de oro, nosotros decimos grama de oro, está en los $2,000. Una nueva desgracia para la Amazonía, una nueva desgracia para los pueblos indígenas. Porque ahora el patrón oro, se llama así, el patrón oro está por encima del petróleo. Y eso significa muerte para la naturaleza. Eso significa destrucción de la madre selva amazónica, como lo vimos en 1492. Entonces, la gran realidad que hay en este momento, y me voy directamente al territorio, es que hay muchos estudios. No estamos aquí para decir los estudios, porque eso le corresponde a los científicos. Yo vine a un poco decir la cruda realidad que no escapa a ninguno de los 9 países de la cuenca amazónica, porque el patrón oro, ese nuevo Dios que está por encima del petróleo, es el que gobierna en este momento la economía mundial. Entonces, cuando hablamos de oro, estamos hablando de mercurio. Cuando hablamos de mercurio, estamos hablando que los ríos amazónicos están contaminándose permanentemente de mercurio. Estamos hablando que los peces que comemos en la Amazonía están contaminados de mercurio. Estamos hablando que nuestro cuerpo, de nuestros hermanos en las comunidades, corre sangre, pero también corre mercurio. Y estamos hablando de que los recién nacidos, los niños y niñas están saliendo con deformaciones, con limitaciones
físicas, pero también se están amamantando con leche contaminada con mercurio de sus madres. Eso es duro. Esa es una forma de genocidio. Esa es una forma de exclusión, de olvido. Esa es una forma de ver que este modelo de desarrollo no respeta la vida, no respeta la naturaleza. Y que hoy ese patrón de desarrollo está vivo, está fuerte, está mucho más fuerte que AIDA, que COICA, que las organizaciones ambientales, que las leyes, que los gobiernos. Esa es la realidad en este momento. Entonces, ante esta situación se suma que donde hay una mina, donde hay una minería legal o ilegal, hay alcoholismo, hay prostitución, hay drogas. Se violan sistemáticamente todos los derechos a educación, salud, bienestar de los pueblos indígenas. No hay consulta previa. Llegan con el poder muchas veces, con el aval de los gobiernos, con el permiso de los gobiernos, con la complicidad de las leyes ambientales. No se salva ningún ministerio de ambiente, ningún ministerio de salud de la cuenca amazónica. Son cómplices de lo que está pasando. Las leyes se quedan en los libros. Los jueces se quedan en sus asientos viendo. Y si se le ocurre algún movimiento indígena, algún líder indígena, pongo el ejemplo de Colombia, que está con Brasil entre el primer lugar de líderes asesinados por la defensa del ambiente y del territorio. Entonces, si se denuncia, hay muerte. Si se denuncia, hay persecución. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde están los derechos de la naturaleza? ¿Dónde están los derechos de los niños, niñas indígenas y de todo el planeta? Porque lo que pasa en la Amazonía repercute en el planeta. También es importante decir que hay otros gobiernos en los territorios donde hay minería. Está el narcotráfico, están las fuerzas irregulares, armadas, muchas veces en complicidad con las fuerzas armadas de los países, con los gobiernos, con los gobiernos de turno de los países. Un ejemplo en este momento, el movimiento indígena de Brasil ha denunciado al presidente de Brasil ante la Corte Penal Internacional, porque está promoviendo leyes, está promoviendo acciones de saqueo de la Amazonía brasileña. Leyes que permiten la minería en los territorios indígenas, sin restricciones. Está haciendo un muy mal manejo de la crisis sanitaria, educativa, ambiental de los pueblos indígenas de Brasil. Y ya hay una denuncia del cacique Raonía en la Corte Penal Internacional. Nosotros decimos, ojalá hubiera una ley por encima de los estados que pudiera evaluar a los demás presidentes, a ver qué se está haciendo por el ambiente, qué se está haciendo por los pueblos indígenas, qué se está haciendo por las familias, toda la familia indígena, campesina, no indígena, que viven en la cuenca amazónica. Entonces, en este momento de emergencia, de pandemia, de crisis ecológica, ambiental, cultural, ¿quién está mandando? El patrón oro, la economía. No existen las personas. Las personas son números, muchas veces ni números. Como decía yo, en lenguaje matemático somos un 0 a la izquierda. Tema de derechos. Pero yo quiero ir cerrando mi intervención con buenas noticias, con propuestas, con esperanza, con rebeldía, porque así somos nosotros. Somos desde ese primer encuentro con el dios oro en 1492, nuestra lucha, nuestro camino es la resistencia y la esperanza. Entonces, en este momento, para dar gracias a la lucha de todos, es importante decir aquí que
el último estudio científico, porque ahora, desde el 2017, el panel científico de Naciones Unidas, con la cual estamos participamos en el Sínodo por la Amazonía con el Papa Francisco, estamos participando en el panel intergubernamental por el cambio climático a nivel global. Todos esos estudios dicen que todavía hay esperanza, pero tenemos poco tiempo. ¿Cuál es la esperanza? Todavía hay 43,5 millones de kilómetros de territorios de bosques que están en un buen estado. Está el 64% de esos territorios en buen estado y esos 43 millones de kilómetros cuadrados, 8 millones están en la cuenca amazónica. Esos 43 millones de kilómetros cuadrados son territorios indígenas y de comunidades campesinas y locales. Tenemos que salvarla. Eso representa entre el 33 y 37% de todos los territorios donde hay bosque, donde hay selva, donde hay ríos a nivel del planeta. Entonces, ahorita los gobiernos están diciendo que van a salvar el 30% del planeta y no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos el 37% ya salvado, cuidado, preservado. Tenemos que aspirar mucho más. Junto con las áreas protegidas superaríamos los 50% de protección del planeta. Esa es una buena noticia. También que en los principales biomas del planeta que están conservados, el 30% está en los territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, el gran mensaje que le quiero dar aquí, una gran propuesta, es que si nos unimos, si luchamos juntos, no por intereses personales, sino por intereses colectivos, la humanidad, la Amazonía, las cuencas que existen en el mundo, por los pueblos, nosotros podemos generar una iniciativa con este tema del patrón oro, con este tema de un número muy triste que tiene nosotros trabajamos con algunas redes científicas, en este caso la RAIS, voy a citar a la RAIS, dicen que en este momento hay 4.472 zonas de minería ilegal en la cuenca amazónica. 4.472 en los 9 países. No se sabe qué país están compitiendo, qué país es más salvaje contra la naturaleza, contra la selva amazónica. Creo que están compitiendo quién es más salvaje. Están compitiendo por el primer lugar, no hay un segundo lugar, están compitiendo por el primer lugar. Entonces, de esos 4.472 puntos de minería ilegal en los 9 países, el 87% está en actividad permanente. La pandemia no lo ha parado. Con complicidad y permisividad de los gobiernos. Entonces, yo finalizo, creo que ya estamos sobre el tiempo. Yo finalizo con una noticia muy hermosa. Aquí en Ecuador, la Corte Provincial en esta semana, acaba de dar una sentencia de que se apaguen los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Fue una acción de protección iniciada por un grupo de niños y niñas y en un primer momento en el año 2020, cuando ellos hicieron esta solicitud ante la Corte, fue esta acción de protección, el Ministerio de Energía y Minas, Recursos Naturales, el Ministerio del Ambiente y Agua y la Corte le negaron ese derecho. Pero la semana pasada, luego de que el 7 de mayo ellos volvieron a apelar la decisión, la Corte
se pronunció a favor de apagar los mecheros. Aquí en Ecuador el año pasado se paralizó el país porque el movimiento indígena CONAIE, COICA, CONFENIAE, movilizó a los pueblos indígenas y separó la extracción de petróleo, separó algunas zonas mineras. Pero sin embargo, nos da mucha tristeza algunas veces que se tenga que ir a las calles, que tiene que morir la gente para lograr los derechos. Este fallo es una esperanza. Hay otros en Colombia, hay otros en Perú, hay otras experiencias, pero hay que luchar juntos. Y finalmente, yo propongo aquí a los que me oyen, especialmente a Aida, que le corresponde, tienen ese tema ambiental. Hagamos una iniciativa conjunta para enfrentar este tema de la minería de oro con mercurio en la Amazonía. Ahí está el acuerdo de Escazú, ahí está el acuerdo de Minamata, solo quedan en acuerdo en leyes que no se cumplen. Hagamos una iniciativa, ya hay una investigación. Articulemos con las organizaciones indígenas, así como hicimos ahorita en la pandemia, que activamos las guardias territoriales indígenas y que muchos territorios no han podido acceder a la minería ilegal porque están fuertes las guardias territoriales indígenas, porque están fuertes las autoridades indígenas, pero en otros sitios hay mucha pobreza, pobreza extrema, y nuestros hermanos tienen algunas veces que acudir a la minería ilegal o a las actividades ilegales para sobrevivir en este modelo que solo entiende de economía, que solo entiende de consumir y gastar y comprar y vender. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la paciencia de haberme oído y de haber compartido estas palabras conmigo, y ojalá que de esta conversación salga una acción conjunta, porque hay mucho que hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Gregorio, por compartir pues tus enseñanzas, tus percepciones. Claramente tú mencionas muchos temas que son muy complejos relacionados con los impactos en la salud, en los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la forma en que ustedes están enfrentando la problemática. A lo largo de estos talleres y seminarios también hemos visto que es un problema muy complejo que tiene que ver con economía global, con flujo de capital que se cruza ahí con narcotráfico, con la ampliación de la frontera extractivista, con la falta de institucionalidad para atender esta problemática también que es muy compleja. Pero resalto también de la presentación que tú hiciste, pues las palabras de esperanza que nos das. O sea, el panel gubernamental de cambio climático ya lo señaló, los pueblos indígenas tienen un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático. Por supuesto que sus saberes son indispensables para enfrentar la mitigación y la adaptación, y entonces, por supuesto que a lo largo de estos talleres hemos también intentado resaltar pues, la importancia de las organizaciones y de fortalecer las organizaciones para enfrentar esta problemática común. Hay algunas preguntas del público y tenemos tiempo, así que es bastante valioso que nos puedas compartirla, pero yo quisiera que tú nos pudieras contar un poco más de las guardias territoriales indígenas, esa experiencia que mencionaste al final, que me parece interesante, porque justo en la idea de hacer iniciativas conjuntas para frenar esta problemática de la minería, tal vez esa puede ser una herramienta y es una experiencia concreta desarrollada desde los pueblos, así que si nos puedes compartir un poco más sobre esa iniciativa. Bueno, las guardias territoriales indígenas siempre han existido. Son los mecanismos de gobernanza territorial que tiene cada pueblo. Se organiza para la alimentación, se organiza para la chaca, para la pesca, para la cacería, pero se organiza también para la guerra, para la
prevención. Eso ha sido siempre. Entonces, en este mundo contemporáneo ya del siglo XXI, yo quiero destacar aquí que las guardias territoriales más visibles son las de Colombia, de tu país, las del CRIC, de la UNIC. Y yo tuve la oportunidad de caminar con ellos en la gran marcha que hubo en Bogotá en el año 2019, con nuestro compañero Robinson López, que falleció, un miembro de la directiva de COICA que falleció por la pandemia, muy joven. Pertenecía a la Guardia Territorial del Putumayo, en la Amazonía colombiana. Y caminar pues con ellos, con nuestras autoridades, y no usar armas, sino la palabra, y no usar balas ni siquiera para amenazar ni para imponer reglas. Eso es muy importante. Esa es una clave de la Guardia Territorial Indígena. Creo que en este momento eso va ligado a la autodeterminación de los pueblos, que lo dice el convenio 169 de la OIT, un autogobierno territorial que no tiene por qué chocar con los estados, tiene que ser respetada por los estados, esa autonomía, porque es una autonomía territorial, no es una autonomía ante el país, ante los gobiernos, como lo han querido satanizar, que los pueblos indígenas se quieren liberar, se quieren hacer otros países. Ojalá se pudiera. Antes no teníamos frontera, éramos como los peces, cruzábamos los ríos y estábamos en Brasil, en Colombia, pero no existían esos países. Éramos un solo territorio. Ahora tenemos que tener pasaporte, cédula de identidad, permiso para transitar, pero la pandemia no lo tiene. La pandemia no necesita pasaporte, la minería de oro con mercurio no necesita pasaporte, cruza la frontera con permiso. Entonces, allí eso es muy importante, pero eso es una esperanza. Pero también ha habido una respuesta muy cruel de parte de los gobiernos. En Colombia han muerto muchos hermanos de la Guardia Territorial Indígena, en este caso agredidos, asesinados por el propio gobierno muchas veces, por la fuerza pública, por la policía, y otras veces por las fuerzas irregulares que hay allá. Eso no escapa en México, eso no escapa aquí en Ecuador, en Perú. O sea, nuestras autoridades, nuestras guardias siempre están amenazadas, porque lo ven como que si estuviéramos en contra del orden constitucional, en contra del desarrollo, y eso es falso, totalmente falso. Hace exactamente 12 horas, si lo buscan por allí, el ministro de la Defensa de aquí de Ecuador dijo que las guardias territoriales indígenas eran una amenaza a la seguridad de la nación. O sea, qué ignorancia. O sea, qué falta de respeto, qué falta de conocimiento de las leyes. Pero esa es la visión militar que hay sobre la sociedad. Entonces, nosotros sacamos un pronunciamiento y dijimos con la CONAIE, con la CONFENIAE, con la COICA, diciendo que eso son nuestras formas de organización. Se tienen que respetar, están garantizadas en las leyes de cualquier país. En el convenio 169, pero no se cumplen, pues no son respetadas. Entonces, eso te podría decir en esa parte. Bueno, aquí estoy revisando el chat y te agradecen mucho por las inspiradoras palabras que has dado. Te mandan muchos saludos a ti y a los pueblos del Amazonas y muchos mensajes de fortaleza. También varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con qué es la COICA, qué hacen, cómo lo integran y cómo se organizan. Entonces, si nos puedes compartir sobre la COICA. Bueno, si no conocen a la COICA es una organización internacional indígena de los amazónicos que nació en 1984. Vamos a cumplir en marzo 37 años de fundada. Nació en Perú y el objetivo
de la creación de la COICA fue que nosotros como pueblos amazónicos no teníamos una voz internacional. Entonces, los fundadores convocaron a una asamblea en Perú. Asistieron líderes indígenas de los 9 países y lograron concretar el nacimiento de la COICA. Su objetivo es que los pueblos indígenas amazónicos tengan una vocería internacional. Nosotros decimos que la COICA pudiera ser como la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, donde están todos los gobiernos amazónicos. Bueno, en la COICA están todos los gobiernos territoriales amazónicos. Nosotros nos consideramos así. Están los subministros de la selva, están sus autoridades de la selva, que se reúnen en congreso, no se eligen secretamente, sino bajo los usos y costumbres. También podemos comparar a la COICA como la ONU de la Amazonía, donde están todas las voces de los pueblos indígenas. Somos 500 pueblos, 511 pueblos distintos, más de 400 idiomas distintos, culturas distintas que convivimos en la cuenca amazónica en 8 millones de kilómetros cuadrados de selva tropical. El bosque tropical más grande del planeta, pero la COICA en este momento está considerada como la organización indígena más grande del planeta. ¿Por qué? Porque en los 9 países estamos en los ríos, en las montañas, tenemos esa conexión desde la sede central. Si vamos a Perú, podemos conectarnos con cualquier río donde hay muchas comunidades. A través de, en Perú hay más de 900 organizaciones indígenas. La IDCEP, 1.800 organizaciones indígenas que pertenecen a la COICA. A eso le sumamos la OPIAC de Colombia, que tiene más de 300, 400 organizaciones indígenas. Y si vamos sumando a cada uno de los países, es una red de ríos, de selva, de montañas que representa la COICA. Por supuesto, no podemos llegarle a las 20,000 comunidades, eso no lo puede hacer ni el gobierno. A lo mejor no podemos llegar a las más de 15,000 organizaciones que están debajo de la COICA, pero sí tenemos una vocería internacional y lo demostramos en la pandemia de que logramos posicionar la violación sistemática de todos los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía en la pandemia. Y ahora ante esta segunda ola que es más terrible con esa variante que salió en Manaus, que ya está cruzando la frontera sin pasaporte, sin cédula de identidad, hemos demostrado que somos una organización unida y que a pesar de las barreras de los idiomas y también de los idiomas no indígenas, porque la COICA se maneja en inglés, en las Guyanas los hermanos indígenas en las Guyanas hablan inglés, hablan holandés y hablan francés, más los idiomas, el español en los 5 países de habla hispana, y tenemos un país que es Brasil de habla portuguesa. Entonces, dentro de esa estructura de la COICA hay unos hermanos indígenas que son de 60 a 90 pueblos que no quieren saber nada del mundo occidental, que son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que están en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en la frontera entre Brasil y Venezuela, la frontera de Brasil y Surinam, que no quiere hablar con nadie, pero que quieren que lo dejen tranquilo, que lo dejen, que no les invadan sus territorios. La minería ilegal está invadiendo los territorios de ellos. Las petroleras, las empresas de gas. Ellos no quieren saber nada de nadie, pero nosotros estamos ahí para hacer un cerco de protección para que sus territorios no sean invadidos. Ese es nuestro trabajo.
Gracias, Gregorio. Más preguntas y más comentarios. Mira, el público que nos acompaña es bien diverso, pero creo que sí hay algo que tienen en común, es justo su interés por promover soluciones para la problemática de la minería en la cuenca andino-amazónica. Y en ese sentido hay varias preguntas que buscan dirigidas a conocer tu opinión en relación con cómo es posible ayudar desde la perspectiva de la COICA y de su experiencia. Aquí hay organizaciones ambientalistas, ONGs, también hay otros funcionarios del Estado, hay personas del sur global, del norte global. La problemática es muy, muy grande y ustedes también han hecho un ejercicio muy valioso de juntarse, pero entonces para aprender un poco de ustedes también, pues, ¿cuáles son las ideas desde tu perspectiva que deberían integrar una articulación pues, para que diferentes actores con diferentes conocimientos y capacidades también puedan apoyar la situación, pues para que deje de ser tan problemática? Bueno, nosotros los que no conocen a la COICA y los que la conocen, nosotros en esta nueva etapa, porque tenemos 2 años, nosotros estamos en un periodo de 4 años, tenemos 2 años y medio, decidimos hacer una estrategia de alianza global, pero territorial, no con los gobiernos, o sea, los gobiernos primero no quieren articulación con los pueblos indígenas, está demostrado. Lo queremos hacer con la sociedad civil, lo hemos hecho con los hermanos campesinos, afrodescendientes, hemos hecho un esfuerzo de alianza con Europa, con Estados Unidos, donde hay pueblos indígenas. Somos el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas estamos en Asia, en África, Estados Unidos, en Europa. Entonces, con ellos hemos tenido reuniones, pero en este periodo de la pandemia hicimos los gritos de la selva. No sé si alguien lo pudo participar. Los gritos de la selva para sumar voluntades. Y luego nos convertimos en Asamblea Mundial por la Amazonía. En la Asamblea Mundial por la Amazonía logramos que se sumara Greta, esa niña valiente que está en Europa, que comenzó el pasillo de su escuela con un cartelito, ahora es un movimiento mundial por el clima. Ella se ha sumado, nos ha apoyado al movimiento mundial, la Asamblea Mundial por la Amazonía. Próximamente vamos a hacer un nuevo grito de la selva con la Asamblea Mundial por la Amazonía ante esta emergencia sanitaria y ambiental que pone ya en peligro la extinción del ser humano, porque ya las especies se están extinguiendo. Entonces, en ese ejercicio se ha sumado mucha gente de muchas partes del mundo. También formamos parte de una alianza con los hermanos indígenas de Asia, se llama la organización AMAN, con los hermanos indígenas de Mesoamérica, la alianza de pueblos y comunidades territoriales de Mesoamérica. Tenemos un foro de Abya Yala donde nos reunimos con los indígenas que son andinos, los andinos de Colombia, de Bolivia, de Perú. También tenemos un espacio de articulación con ellos. Entonces, en este momento de emergencia, la palabra es unidad y fuerza, porque si no nos unimos y permitimos que sigan destruyendo nuestra casa, porque eso es lo que están haciendo, porque cuando tú vas y haces minería ilegal, cuando tú vas y explotas petróleo y gas, estás destruyendo la casa de nosotros. Y a nadie le gustaría que vayan a su casa a tumbarle la casa o a quemarle la casa y desplazar a la familia. A nadie le gustaría eso. Entonces, allí nosotros estamos haciendo esa articulación. Tenemos una página web de la COICA. Tenemos una página web del Fondo de Emergencia por la Amazonía, que lo sacamos en la pandemia. Tuvimos el apoyo de Morgan Freeman, que es ese actor famoso, de Leonardo DiCaprio.
y muchos actores famosos nos ayudaron para el Fondo de Emergencia de la Amazonía, que hay una página web del Fondo de Emergencia por la Amazonía. Y vamos a hacer otro evento con ellos próximamente para crear conciencia y para salvar pues la Amazonía, donde estamos todos. Eso es un poco el objetivo del trabajo que estamos haciendo y aspiramos que ustedes también se sumen. Gregorio, otra pregunta también, que tiene que ver justo con las comunidades de la Amazonía que están más alejadas, que tienen más problemas en relación con el disfrute de sus derechos y los retos que la COICA tiene para justo llegar a esas comunidades y cómo se puede apoyar para que ustedes tengan ese pues acceso a todas las comunidades de la Amazonía. Tenemos una gran barrera. O sea, tengo que decirlo, tenemos una gran barrera. Hemos hecho lo que se ha podido, hemos hecho un gran esfuerzo, pero la principal barrera son los gobiernos. O sea, los gobiernos reciben los recursos, por ejemplo, en la pandemia han recibido del Banco Mundial, del Banco Interamericano, han recibido de la ONU, pero solo han atendido la emergencia de las grandes ciudades. Y las grandes ciudades están colapsadas y han abandonado a las comunidades indígenas. Los hospitales no hay por qué comentarlo. Están colapsados en las ciudades y en las principales capitales amazónicas, pero no llegan a las comunidades. Entonces, si nosotros tuviéramos un solo presidente de la cuenca amazónica, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, un presidente de la República que diga, bueno, vamos a trabajar juntos, nosotros estaríamos muy contentos. Porque todos los permisos para entrar a los territorios indígenas hay que pedirlo a los presidentes, a los ministros de la defensa. Ellos dejan entrar y dejan pasar lo que ellos dicen. Sin embargo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y hago un llamado aquí. Por ejemplo, en tu país se hizo el pacto de Leticia en Leticia. Y ahí fueron los presidentes a sacarse la foto, pero no fueron al hospital ni a la escuela de Leticia. Y cuando hubo la pandemia arrancó por allí, en la parte de Colombia, en la parte indígena. Y ese pacto de Leticia, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde están esas promesas? Luego, ahora en diciembre, la Comunidad Andina de Naciones lanzó otro comunicado, el Tratado de Cooperación Amazónica, de que van a frenar la crisis, que tienen un 40% de ambición climática, que van a luchar con la pandemia. Igual pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los vemos? ¿Dónde están esos recursos? ¿Dónde están esas acciones? Entonces, no nos queda otra que la sociedad civil, nosotros como pueblo indígena, los campesinos, afrodescendientes. Yo digo que el movimiento urbano en las grandes ciudades tiene que organizarse y debemos hacer un solo frente para defender nuestros derechos, porque al final son nuestros derechos, de nuestros hijos y de los que no han nacido todavía. Gracias, Gregorio. Y nos siguen preguntando por experiencias concretas de comunidades indígenas que tú conozcas pues, que se integran a la COICA, que hayan logrado avanzar en procesos de resistencia, de protección territorial, para resistir al avance de la minería y proponer tal vez algún modelo de desarrollo alternativo. Bueno, concreto en el Putumayo, la OSIP, la organización de Inga del Putumayo, logró frenar a una petrolera ahí en la frontera con Ecuador. Pueden buscarlo, allí está. Son bases de la COICA. Se hizo un trabajo duro, pero se frenó que esa petrolera entrara en el Putumayo. Aquí en Ecuador, el pueblo Shuar-Arutan ha declarado su autonomía territorial y no está permitiendo la entrada de mineras y petroleras. Pueblo Shuar-Arutan, búsquenlo.
están los hermanos de One Piece en Perú y otros pueblos en Perú que están ejerciendo el derecho a la autodeterminación y están haciendo unificación territorial entre los territorios de Perú y Ecuador. Recientemente en Venezuela, la organización base de COICA ha juramentado una guardia territorial indígena en la Amazonía venezolana, buscando que se frene un poco el tema de la minería, sobre todo la minería ilegal, la invasión de los territorios. Esos son experiencias comunitarias. Y bueno, el movimiento indígena de Ecuador, el más fuerte en este momento, porque logró paralizar un país. Ustedes vieron lo que pasó en octubre. La CONAIE con FENIAE lograron paralizar este país y exigir sus demandas. Las grandes marchas del movimiento indígena colombiano, la UNIC, el CRIC, la OPIAC. También hay muchísimas experiencias de la pandemia. O sea, lamentablemente hay videos, hay testimonios donde llegamos en comunidades muy lejanas, donde no llegó el Estado, pues no llegó el gobierno. Llegaron nuestros hermanos con apoyo y muchos, esto es importante, así como los médicos murieron en la pandemia, el personal de salud atendiendo a la gente, también muchos hermanos de nosotros murieron atendiendo a su propia gente, se contaminaron en las comunidades. Entonces, hay muchísimas experiencias, pero sería en otro momento. O sea, creo que las imágenes pueden hablar mejor que las palabras, o se haga un videoforo que puedan ver todas las acciones que hemos hecho, pero bueno, es mejor con las imágenes. Pues anotada la idea de hacer ese videoforo y también presentarlo en algún momento futuro. También hay unas preguntas que tienen que ver con, claro, las relaciones entre las organizaciones y la COICA frente a su posición pues en la minería de oro. Y querían preguntarte sobre tu opinión frente a, o sea, la opinión de los líderes indígenas que desde las organizaciones de base están de acuerdo con que se haga minería y que sean los pueblos indígenas las que desarrollen la actividad. Como les dije, nosotros somos muy diversos. Nosotros respetamos la autonomía de nuestros pueblos. En muchos países hay hermanos que están de acuerdo y lo respetamos, pero también están los hermanos que no están de acuerdo. Nosotros trabajamos con los que no están de acuerdo con la minería. Con los que están de acuerdo simplemente le hacemos la reflexión de que eso pasa muy rápido, llega, se va y lo que deja es destrucción y que le quita el presente y el futuro a los jóvenes, a los niños. Pero bueno, es su decisión, porque muchas veces los hermanos de las comunidades solo ven llegar a los mineros. Nunca llega el gobierno, nunca llega nadie, muchas veces ni nosotros llegamos, pero llega el minero con dinero, con prebendas, con regalos, para permitir la entrada, para dejar entrar, y muchos hermanos caen en eso por la necesidad. Porque como les dije ahorita, para ser ciudadano, ahora ya necesitas comprar un carro, una casa, que tus hijos vayan a la escuela, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces eso es lo que le venden muchas veces a nuestra gente, pero nosotros respetamos la autonomía de los pueblos. Que quiera hacer minería, que lo haga en su territorio, es su decisión, pero nosotros apoyamos a los que no están a favor de eso. Y a los que están a favor conversamos para que cambien su actitud. Pero como les dije, hay mucho poder detrás de la minería, mucho poder. Están por encima de las leyes, están por encima de los jueces, están por encima de los gobiernos. Eso que quede bien claro.
Y para terminar, porque ya estamos sobre la hora, si existe alguna experiencia que quisieras compartir de articulación exitosa entre, entre la COICA, las organizaciones indígenas que están integradas en ella y organizaciones internacionales, ONGs ambientalistas y un grupo más amplio de actores. Bueno, ahorita tenemos encuentros y desencuentros. Yo ahorita vengo a una reunión con WWF, que es una de las más grandes del planeta. Para poner un ejemplo, eso fue hace una hora y media. Estamos discutiendo fuertemente si ellos están a favor de los pueblos indígenas o solo quieren salvar los animalitos, los árboles, la selva, el bosque, el río. Porque está demostrado que nuestros conocimientos tradicionales han ayudado a que el bosque, a que los animales vivan también. Entonces, ese es un debate que tenemos con las grandes ONG ambientalistas, que no les interesa a los pueblos indígenas, solo quieren salvar el río, el bosque, los animales. Entonces, esa visión de conservación no estamos de acuerdo, pero los respetamos igualmente, nos unimos en lo que ellos hacen. Igual con Conservación Internacional, ya tenemos una relación de varios años tratando de respetarnos y de llegar a acuerdos en los temas territoriales, que respeten el conocimiento y las formas de conservación de los pueblos indígenas. Dentro de los territorios, dentro de las áreas protegidas, hay muchas comunidades dentro de las áreas protegidas, de las reservas naturales. Entonces, son nuestros grandes amigos, tenemos diferencias, pero las discutimos, las debatimos. Y ahorita vamos al Congreso Mundial por la Naturaleza que va a ser en Francia y vamos a debatir duro ese tema. Bueno, muchas gracias. Tratamos de abordar todas las preguntas. Algunas se quedaron, pero pues la idea es seguir discutiendo sobre todos los temas que abordamos hoy. Claramente tu visión es muy importante porque nos ha permitido entender un poco más la visión de los pueblos indígenas que enfrentan día a día los impactos de la minería en sus territorios, las salidas que buscan esta problemática y también los ejercicios de articulación propios que ustedes con muchos esfuerzos y durante muchos años también han hecho para fortalecer sus capacidades de incidencia y de reclamos frente a sus luchas. Creo que es un esfuerzo bastante importante y valioso que es muy importante hacer seguimiento. Ya estamos sobre la hora, así que yo voy a volver a la presentación final para darle cierre a este webinar. Que no encuentro en la presentación. De Aida también. Sí, de Aida. Pero bueno, sin presentación, simplemente recordarles que la idea de estos ejercicios es que pues hayan unas dinámicas de diálogo, de interacción, de intercambio de experiencias. Todos los que han participado también tienen diferentes saberes y conocimientos y también preocupaciones comunes en relación con lo que está pasando en el Amazonas con la minería. En ese sentido, mañana, el 29, vamos a realizar unos talleres justo para seguir reflexionando sobre eso. Gracias por compartirme la pantalla. Si quieren, volvemos a la presentación, a la slide anterior. Cuando quiera, saca la tarjeta roja y nos vamos. Para compartirles que vamos a seguir en este ciclo de webinarios, que mañana vamos a tener taller, que está en la página web en donde pueden consultar y donde pueden encontrar todas las conversaciones, los webinars, hay películas y otros materiales muy importantes pues que pueden alimentar la discusión y el aprendizaje. También recordarles que tenemos una
una pequeña encuesta de cómo han percibido los seminarios. La idea es ir mejorando día a día y por supuesto su opinión es muy importante. Entonces ahí está disponible y simplemente agradecerle su presencia, agradecer a Gregorio sus reflexiones, pues por supuesto darle un abrazo solidario a él y a todos los amigos de la COICA, todos los pueblos indígenas de la Amazonía, para pues seguir juntando esfuerzos para pues enfrentar esta problemática que es común y que sin la cual los pueblos cuya solución pues los pueblos indígenas son muy, muy, muy importantes. Gracias, Gregorio, por tu presencia y muchas gracias a todos los invitados por participar el día de hoy. Gracias, Liliana. Me voy. Gracias, Gregorio, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, Lili. Muy gracias por todo. No, a ustedes, gracias.